Con Rafael Cardona y Javier Tejado. Claudio ya estará la próxima semana aquí con nosotros, pero por lo pronto saludo a Javier. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Mario, muy buenos días. Hola Rafa, buenos días. Rafael, buenos días. Buenos días a los dos, mucho gusto en saludarlos. Bueno, pues arrancamos, si te parece, Javier, contigo. Y este tema de Félix Salgado, que cómo se le ha complicado al presidente de la República. Y digo al presidente porque, aunque es un proceso de Morena, en términos de percepción pública, la factura, digamos, va endosada a su nombre con esta campaña en redes sociales pidiéndole al presidente que rompa el pacto de complicidad con alguien que tiene denuncias, que no sabemos si es culpable o inocente, porque no hay una sentencia, pero sí están las acusaciones ahí, y esto está convirtiendo en un tema, pues, costoso en este arranque del proceso electoral, Javier. Hola Mario, buen día a ti al auditorio otra vez. Mira Mario, el tema de Félix Salgado es un tema que desde luego está siendo parte de la agenda mediática, de la agenda de redes sociales. Todavía no estoy tan seguro sea un tema electoral. Seguramente será tema electoral en Guerrero y más allá de Guerrero. Lo que yo quisiera decir es que sí ha sido muy sorpresivo la actitud defensiva que el presidente ha tenido respecto a estas acusaciones. En lugar de él decir que el partido dirima y decida, pues él ha asumido el tema y creo que ha sido muy desafortunado el ya chole. Habrá que ver qué sucede. Me parece que la maquinaria de la justicia ha ido muy lento en este caso. Tenemos el caso de Lidia Cacho, que tardaron pues más de una década en encontrar culpables. Pero aquí hay una instancia adicional que no se puede perder, la instancia del INE. El INE publicó hace un mes, 5 semanas, un acuerdo contra la violencia política de género, en el cual se establece que si tú eres un candidato que no pagas la pensión alimenticia de tus hijos o ejerces violencia en cualquier forma contra la mujer, no puedes aspirar a un cargo público. Este acuerdo está ya votado, este acuerdo es ley, no le toca aplicarlo al INE, pero le toca aplicarlo al organismo público electoral del estado de Guerrero. Habrá que ver cómo lo aplican, habrá que ver qué sucede. Entonces yo creo que todavía tiene esa traba Félix Aguirre. Me da la impresión de que esto también se va a ir a tribunales y que va a pasar, pero va a seguir haciendo ruido el tema y habrá que ver si es un tema que acaba golpeando a Morena con el voto femenino o no. Lo que sí quiero decir es que ha sido muy desafortunada, pues cómo ha operado Morena, Félix Salgado, la presidencia de la República con ese tema, donde parece ser que no le dan la importancia que debiera al movimiento feminista, a los colectivos de género. Se han ido escalando las protestas, el COVID complica cualquier protesta, pero creo que ha sido muy desafortunado que no ha habido claridad del tema y que básicamente incluso en lugar de pedir una investigación rápida, no en tribunales, pero el partido, lo que han hecho ha sido como esconder el tema debajo de un tapete con una serie de dudas cuando hay entre 3 a 4 denuncias presentadas Sí. contra el gobernador Oye, Salgado. y coincido contigo, Javier, además el ya chole del presidente que recoge casi toda la prensa el pasado viernes, pues muy desafortunado y que recuerda esta campaña del gobierno de Peña Nieto del ya chole con tus quejas, que tal cual era lo que decía y que fue muy criticada en su momento, junto con otros momentos en donde el gobierno anterior mostraba falta de sensibilidad y ahora el presidente me parece que la compra y, como dices, lo compra y lo hace suyo. Y Rafael, tú tienes una lectura también sobre esto que me parece interesante. Miren ustedes, yo lo que creo es que el presidente de la República parece no darse cuenta de que al defender a Félix Salgado, él está asumiendo una especie de fraternidad. Si no hay una empatía con las víctimas, parece que hubiera una simpatía con el hombre al cual las víctimas han acusado. Yo no creo que Félix Salgado sea un hombre impresentable a partir de estas quejas o estas denuncias. Creo que siempre ha sido un hombre impresentable. Creo que en sus mejores momentos es un tipo violento, pendenciero, que encarna muchas de las peores características del bronco, cerril, montuno, montaraz de la zona guerrerense. Yo no creo que se puedan empatar los discursos de renovación moral a los que el presidente
de la República nos convoca hasta con una constitución moral que deriva de la cartilla moral de Alfonso Reyes, esto de la fraternidad y el humanismo, no lo veo empatado con el comportamiento de un señor que desde hace mucho tiempo fue conocido en su tierra como el toro sin cerca, un hombre atrabiliario, grosero, majadero, atravesado, que él mismo dice de su propia persona: yo soy incalumniable, porque todo lo que digan de mí es cierto. Entonces, en esas condiciones no se puede mejorar un poco el elenco político de un partido como Morena. Pues por ese camino podrán vencer, pero no podrán convencer. Y quizás no podrán convencer a nadie o a muy pocos. De acuerdo, porque en efecto una bandera del presidente es esta de la moralización que dice de la vida pública. Ahora, toda esta discusión, Javier, se da junto con otro tema, pues que sirvió desde para hacer memes comparando el momento actual con el sexenio de Luis Echeverría, con el tema de la campaña del foco, hasta la discusión de los efectos económicos de la falta de energía en un momento donde venimos de semáforos rojos las últimas semanas, con el frenón que eso ha significado para la economía de muchos estados, de un año de una caída del 8.5%, de un año que viene de una caída del 0.5%. Es decir, parece que las condiciones económicas no salimos de una para entrar en otra, y ahora nos estrenamos con esta semana con el mensaje del presidente pidiendo, pues si pueden, bájenle el switch porque hay que gastar menos luz, con todo el debate que eso ha generado. Sí, pues es que la realidad siempre te acaba alcanzando, por más que la trates de maquillar, la realidad está ahí, Mario. Creo que, como tú dices, en el temas económicos, la pandemia, la incertidumbre jurídica con el cambio de reglas que ha habido, la reforma laboral, la reforma energética, y pues una serie de malas administraciones y decisiones donde ya van más de 15 apagones a nivel nacional o regional en lo que va de este sexenio. Pues es preocupante. Sí, yo no recordaba esta campaña digo, yo era muy recién nacido cuando fue esa campaña del 72 con Luis Echeverría, yo desde luego no la recordaba, pero ver que 50 años después estemos como en lo mismo, sí es deprimente, francamente, es deprimente, y más que lo que uno lee de esa época es que pues fue el golpe para la inversión nacional extranjera, fue muy duro y la carestía en el país aumentó mucho. El hecho también de que se publicó, que fue el viernes, que la inversión extranjera hacia México disminuyó brutalmente, pero que la inversión que los mexicanos hicimos en el extranjero aumentó, deja ver que la gente pues, está prefiriendo tener su dinero, sus recursos, su oportunidad de negocio fuera de México. Eso creo que es triste, porque con la caída del empleo que ha habido a raíz de la pandemia, a raíz de tantos cierres, pues lo que requiere es generar empleo, pero parece ser que las medidas que el gobierno está aplicando pues no son necesariamente digamos, políticamente podrán para ellos ser ahora adecuadas, pero no están generando bienestar en el país y eso preocupa. Creo que el tema eléctrico es delicado. El viernes de la semana pasada se votó en comisiones del Congreso la reforma eléctrica. En teoría este martes se vota en el Pleno. Vamos a ver si el Senado hace cambios, pero como está, pues una ley que fortalece en un monopolio de la CFE y deja poco margen de maniobra a los generadores de electricidad privados. Entonces, pues bueno, es un tema, todo lo que este gobierno ha hecho en materia eléctrica en los últimos años, pues no le ha salido bien, pero este cierre, digamos, de los ductos en Texas le ha dado un argumento mediático, aunque la realidad está en que no hubo gas, pues porque no hubo con qué pagarlo. No se compraron seguros, coberturas al respecto. Sí hubo gas, nada más que estaba muy caro. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué sucede, pero ojalá no hay muchos apagones, porque el impacto en la planta productiva y en la maquila de México ha sido brutal, y sin falta de electricidad, ya no digas tú, con falta de certeza jurídica, pues no se pueden venir a establecer nuevas empresas en México, Mario. De acuerdo, tiene un efecto de largo plazo que va más allá de la nevada, porque la nevada pues es el hecho extraordinario. Que no es extraordinario, es la política constante, digamos, de una serie de decisiones, como esta que viene en la semana, en efecto, con el cambio a la ley, pues que termina por detonar protesta de un conjunto amplio de actores. Pero cuéntanos, Rafael, tu lectura de este tema que también marcó la agenda pública de esta semana.
Mira, yo creo que estamos en una etapa de una gran fragilidad para hacer los cambios que este gobierno se ha propuesto. Estamos viviendo en términos de escasez de muchas cosas. Por ejemplo, el primer gran problema que tuvo este gobierno cuando estaba todavía en la luna de miel fue la escasez de gasolina. La escasez de gasolina tuvo como origen el combate al huachicol, a la perforación de ductos y al robo del combustible, cosa que es plausible y necesaria y a la cual nadie se puede oponer. Pero se hizo de tal manera desordenada que ni evitó los robos, los disminuyó un poco, un tiempo, pero paralizó durante muchos días varias zonas del país porque no había gasolina. Escasez de gasolina. Ahora tenemos un problema de escasez de gas. Y siendo un país productor de energéticos, productor de hidrocarburos, ¿por qué no tenemos gas? El presidente de la República dice que no lo tenemos porque los neoliberales se lo dieron a otras empresas que no eran las empresas del Estado. Bueno, pero esas empresas se supone que se los dieron para que lo aprovecharan y para que lo extrajeran y para que lo distribuyeran y comercializaran, si ese fuera solamente el caso. Pero ahora no tenemos ni una cosa ni la otra y con esta nueva ley, cuyos fundamentos ya han sido detenidos jurídicamente hasta por la Suprema Corte de Justicia, no vamos a poder impedir que el 60% de la energía provenga de importaciones de gas. Entonces somos un país importador de cuántas cosas más. Importamos el gas, importamos la gasolina, obviamente estamos importando casi por piedad las vacunas para la epidemia y estamos importándolo todo. Y un país importador no es lo mismo que un país importante. Dependemos de lo que nos vendan y de lo que les podamos comprar. Y esa es una tendencia que bien se pudo haber comenzado a revertir desde hace 2 años, si es que es tan perniciosa. Pero cuando se corta de tajo porque no se pagaron los brutales aumentos de precio en el gas de Texas, entonces ya no es un problema de estructura, es un problema de economía. Pues sí. Y no hemos salir de ese círculo vicioso y no vamos a salir en 1 año ni en 2 años más. Esto va para un largo y sujeto a las condiciones de los mercados de energía, que a nosotros a veces también nos favorecen, porque a veces vendemos un barril de crudo mexicano a $100 y a veces lo vendemos a $1. Así es. Pues vamos a ver cómo viene la semana con este tema energético que se ve que llegó para quedarse en la conversión pública. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen domingo y que le pasen muy bien la próxima semana. Gracias, querido Javier. Gracias, Mario. Gracias, Rafa. Gracias, auditorio. Buenos días. Muy buen día, gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con este tema, a ver si a usted ya le quedó claro por qué no había gas, o si había gas pero estaba muy caro, por qué no lo producimos nosotros, se lo podemos comprar a alguien más. De eso platicaremos con Gonzalo Monroy regresando de la pausa.